Hola María Camila y Juliana. Bueno, cumpliendo lo que habíamos quedado, les mando la asesoría de la cartilla. Me disculpo por la demora. Sin embargo, pues entenderán que estábamos en plenos semana de parciales, segundos 25, seguimiento, semana de la facultad, rápido de diseño y encima pues está esa gripa de la que apenas me estoy recuperando, entonces tampoco había tenido como la voz suficiente para grabarles el video, pero afortunadamente yo creo que lo pudieron ver reflejado en la nota, el trabajo va muy bien y lo que hay que hacer es como seguir adelante y culminarlo. Entonces, les voy a hacer unos comentarios, la mayoría más de forma que de fondo, porque el contenido realmente está muy bien, va bien desarrollado, pero hay algunos aspectos ya como a nivel de diagramación o de algunos elementos de la cartilla que pueden complementar. Bueno, ustedes me decían que la portada pues está en construcción. eh, yo creo que es interesante la idea. Lo que pasa es que ojalá de pronto en este fondo blanco, azul se viera algo que refiriera a algo arquitectónico, ¿cierto? Como un recinto o algo así, pues porque aquí podría ser una caracterización más del tipo social, aunque usted resalta muy bien que es el espacio, ¿cierto? Como generador de confort. Entonces, bueno, simplemente son como sugerencias que me van surgiendo. Bueno, les cuento entonces que el próximo miércoles vamos a tener clase en compensación a la que no tuvimos y que finalmente no les envié tampoco como el video, pero que es muy importante para esta última parte. ¿Por qué? Porque vamos a hablar sobre todo de estas páginas iniciales, lo voy a mostrar acá, teniendo en cuenta que después de la portada debe haber una contraportada. Entonces, en el caso de ustedes, esa faltaría. Es como otra portada, ¿cierto? Que aparece allí, eh, como poniendo más datos, ahí aparece entonces mi nombre, aparece ya la fecha, y además de eso, digamos que sería como esta, pero no tan de documento de Word, ¿cierto? Sino más como la misma portada o con un estilo, digamos, más de portada, pero sobre blanco, sin imágenes. Porque aquí aparecería pues como muy del documento de Word, entonces sí la podríamos hacer un poco más, con más diagramación o de manera más suelta. Y al lado izquierdo iría entonces una página en blanco o la página legal, que eso también lo vamos a mirar el miércoles. Además de eso, entonces ya tendríamos el índice o contenidos, está bien, que les da una recomendación que es darle más jerarquía a esos textos a partir de una sangría o tabulación adicional. Por ejemplo, en este, que estamos teniendo aquí en comparación que este en ISO, miren, independientemente del 0,1 raya 1, que eso no es necesario, miren que le dan una tabulación más, de modo que este resalta mucho más y este aparece como parte del anterior. Entonces, yo creería que uno podría mover todo esto de modo que el título pues tenga una alineación diferente. Ahora, veo todavía que hay algunos nombres que corresponden más como al proceso de investigación más que a un apartado. Entonces, esta parte de planteamiento del problema, sugiero como revisar alternativas de nombres para que asimismo pues, pueda salir un poco más natural. Por ejemplo, acá, contexto o componentes, programas y procesos. Entonces, podría no ser planteamiento del problema porque finalmente desde que yo comprendo la historia ya es planteamiento del problema. Entonces, ¿cómo más lo podríamos llamar? Este término de terminología se podría mencionar también como más como conceptos en relación al espacio geriátrico o algo así. Y también revisar si es necesario subdividirlo tanto, porque no, cuando yo subdivido es porque tengo un contenido como considerable en cada apartado, que no vayan a ser una o dos hojas nomás, porque si no lo que hago es como fraccionar mucho el texto. Bueno, de resto me parece pues bien como la intención de color que tienen. Hay que entonces terminar de complementar los apartados pues como este tercer capítulo y tengo una recomendación en cuanto a esta parte de, del pie de imagen, de pie de página. Cuando yo hago esto, generalmente lo que hago es poner a un lado, ¿sí?, el nombre del documento y al otro lado
pongo es el nombre del capítulo. Pero yo no debería poner esto acá. Aquí entonces dejamos el nombre del documento y acá el nombre del capítulo, porque eso me permite, sin tener que ir al índice o tener que mirar la portada de ese capítulo, saber en qué capítulo estoy. Cuando pongo el mismo nombre a los dos lados, pues realmente no está cumpliendo una función porque ya sé que estoy leyendo el trabajo que dice en la portada. Entonces acá, por ejemplo, diría introducción, o aquí diría hogares geriátricos y su contexto. Sin embargo, en estas primeras hojas no hay ni numeración ni pie de imagen, solamente empiezo a numerar una vez muestre el índice, porque él es precisamente el que acá me va a relacionar esos números de páginas, ¿cierto? Entonces, antes de eso sí se cuentan, ¿cierto? O sea, esa sería la hoja 4, 5, pero no va con el número, digamos, estas páginas que anteceden la introducción. Bueno, en cuanto a la introducción, realmente me parece que está muy bien desarrollada. Ustedes atendieron pues como los comentarios que les había hecho en la revisión del seguimiento. Aquí ya están, digamos, planteadas las preguntas. Esta parte, digamos, también habla de cuáles son esos aspectos de análisis que decidieron analizar. También hablaban entonces del marco teórico, ¿cierto? Incluyendo una parte del marco legal y de las fases o la metodología que eran también fundamentales para ese desarrollo. Otra cosa que me parece buena es que hay una separación también entre párrafos que permite pues como una lectura más espaciada, como con más calma. Deben tener en cuenta que esto no vaya a generar un conflicto porque casi que se están juntando. Uno podría de pronto bajar un poco más esta línea del número y la página y del nombre del capítulo, de modo que quede un poco más holgado, o tratar de alinear el texto más bien como con esta línea de acá, porque siempre la idea es que busquemos una alineación entre hoja y hoja, ¿cierto? Entonces, si aquí el texto llega hasta acá, aquí también. Y si aquí el texto parte desde acá, aquí también, entonces podría ser que acá suba un poco más este texto para que quede alineada con esta otra parte. Listo, ya son temas como compositivos. Lo mismo acá, ¿cierto? Se está juntando el pie de página con la foto. Bueno, luego hablan entonces ya como de la estructura como de la cartilla, los títulos están en cursiva, eso está bien, hablan del capítulo 1, 2 y 3, entonces creo que está correcto. Ahora, si bien yo puedo empezar, digamos, la introducción de esta manera, es decir, sin ningún tipo como de portada antes, sino simplemente diciendo introducción, como ustedes lo tienen acá, sí es muy importante que para los capítulos sí se haga una portada doble. Entonces acá, cuando vean este comentario, de generar portada doble para cambio de capítulo, van a revisar cuál sería entonces la diagramación de esas hojas, si es que van a poner una imagen como de esta manera, o simplemente son dos hojas naranjadas que dicen capítulo 1, o si también, digamos, en ocasiones se pone como un párrafo introductorio que explica lo que se va a ver en ese capítulo, pero es muy importante que se muestre esa pausa antes de iniciar. Bueno, ya empezamos entonces con la parte de comprendiendo la historia. La información también veo que está bien citada, ¿cierto? Se hace una referenciación de esa parte como antecedentes que ustedes tenían en el planteamiento del problema. Aquí nuevamente el tema como de alineación, este pasaría para acá. Y les hago una recomendación en cuanto a revisar en qué momentos pueden ir imágenes en hoja completa, porque eso también permite pues destacar imágenes que tengamos de buena resolución y en ese sentido también pues darle como una extensión también adecuada al documento. No se trata de un tema tampoco de comprimir toda la información,
sino que, bueno, uno dice, de pronto en esta hoja no voy a poner texto, sino voy a poner esta y esta imagen grandes para que se puedan pues como apreciar mejor. Entonces, puede que en algunos puntos lo hagan donde amerite y en otros puntos pues sí manejen como el tema de la columna. Ya, digamos, ustedes lo deciden, pero es una sugerencia a nivel de diagramación. Bueno, esta parte también me parece que está bien planteada. Es importante entonces que la línea de tiempo, ya que aquí digamos no tenemos más espacio, pueda ir acá un párrafo o una explicación o algo que presente la línea de tiempo, diciendo entonces que en relación a lo anterior se quisieron revisar algunos proyectos o que en un periodo de tiempo ha mostrado el desarrollo de espacios para como espacios dedicados a este cuidado de las personas de tercera edad. De esa manera uno entiende por qué esta línea de tiempo complementa lo que está antes. Entonces, acá les dejo este comentario también. Me parece que la diagramaron de buena manera, no se corta ninguna imagen y que pues aporta bastante este gráfico en este punto del capítulo. Bueno, luego está esta parte del planteamiento del problema, pero miren que ustedes dicen en el siglo XXI se caracteriza por un mayor índice de envejecimiento. ¿Eso es en dónde? ¿Cierto? Entonces, más bien que con planteamiento, porque todo esto parte del planteamiento del problema, ustedes podrían cambiar esto entonces por un tema que hable más como de un contexto actual o un contexto colombiano, pero realmente creo que planteamiento del problema no sería un título como muy diciente porque eso ya se venía mencionando. Además de eso, llama la atención que inmediatamente después este apartado no dura ni siquiera una hoja cuando ya se habla algo de terminología. Entonces tampoco es necesario que uno subdivida tanto, sino simplemente dice que para entender esto es necesario abordar unos conceptos y ahí ya los empieza como a desarrollar. Pero el compartimentar tanto entonces permite que sea más como unas fichas y no tanto como un documento continuo. Por ejemplo, a mí este gráfico que hacen de ese mapa conceptual, del marco conceptual, me parece muy bueno. Yo inclusive lo pondría en una hoja completa para que se puedan como percibir mejor esos términos. Obviamente lo pondría en una hoja completa y al otro lado vendría la explicación, o sea, este texto, ¿cierto? Entonces podría ir al lado izquierdo el mapa y al lado derecho la terminología. Como esto ya se va a mover una hoja por el tema del capítulo a doble hoja, entonces aquí ya tendrían que poner unas imágenes para que aquí al final esto sí les logre cuadrar en dos hojas seguidas. Entonces eso los va a llevar a un ajuste pues del documento, pero creo que es en términos de mejora. Este sí puede ser, digamos, un título muy válido para el capítulo, que es el tema de parámetros normativos. También se hace pues referencia como entre el texto e imagen, que me parece bien. Uno no tiene que ver ejemplo en figura 12, sino simplemente pone figura 12, ¿cierto? O FIG, como la abreviatura, para que no se vuelva como tan extenso. Nuevamente acá se está juntando mucho el texto con el pie de página. Bueno, todos estos gráficos también ayudan mucho a todo ese tema como de las dimensiones, tanto al exterior como al interior. Acá es necesario generar espacio entre párrafos y revisar entonces qué pasa, digamos, en esta parte. Acá, nuevamente, separar entre párrafos, eso hace que la lectura sea más agradable, que no sea como tan densa esa franja de texto. Miren que inclusive acá en este pie de imagen que tienen, este pie de página, se está montando la S con esta rayita. Entonces sí creo que ese es un aspecto que deben como revisar en el trabajo. Bueno, sigue la parte de los baños, cocina, comedor, todo esto pues acá de ese estudio normativo y las áreas complementarias. Entonces, revisando el índice, vemos que este capítulo prácticamente ya está listo. Habría que hacerle entonces unos ajustes más como a nivel de diagramación para que se puedan como articular más unos apartados y no ponerle necesariamente títulos y otros pues darle como mayor espaciamiento pues a ciertas imágenes que tienen una relevancia en el documento. Acá entonces vendría también
portada a doble hoja para iniciar lo que es el capítulo 2. Entonces, antes de mostrar esto, ¿cierto? Uno empieza, hogar mi nueva familia, ¿no? Pero ¿cómo así? ¿Esto de qué se trata? Hogares geriátricos identificados, pero, ¿cierto? O sea, llega uno como en frío al tema. Entonces, tienen que tener en cuenta que todo capítulo debe tener un párrafo introductorio que explique entonces lo que uno se va a encontrar. Entonces ahí mencionan que para realizar este tema en la ciudad se hicieron primero que se hizo una identificación en varias zonas de este tipo pues como de servicios, y que además, y que a partir de eso se seleccionaron unos y que se hicieron entonces unos recorridos y unas entrevistas que se muestran a continuación. Entonces ahí ya tiene como todo el sentido que muestren esto. Entonces también habría que ajustar esta parte. Y como ustedes hacen más adelante un análisis por unas categorías, ¿cierto? Ambiental, formas de habitar y mobiliario, accesibilidad, sería muy importante también que las explicaran y mencionaran por qué escogieron esas. Bueno, acá entonces ustedes decidieron poner como pregunta-respuesta en cada uno de estos puntos. Además mencionan pues las entrevistas realizadas pues como a las otras personas que atendían o que tienen relación con el tema, y la conclusión, que era como uno de los aspectos importantes al finalizarlo. Cuando entonces hablan de la Fundación de Llanos de Yolombó, también entonces es importante mencionar por qué escogieron esas, y están hablando pues como de Medellín. Entonces pueden decir que pues tuvieron la oportunidad de ingresar a ese centro, y que si no fuera del contexto de estudio pues les permitía también ver unas variaciones dentro de este tipo pues como equipamientos. Bueno, la matriz me parece que es muy buena. Digamos que acá creo que no habría problema si le eliminamos estas franjas, porque empiezan casi que a confundirse con el texto. Uno podría entonces inclusive marcar de pronto con un color el sí o el no, ¿cierto? Los sí de pronto en verde, los no en rojo, en naranjado, para que así mismo sea gráfico, y revisar el tema, sobre todo en la página siguiente, de este tamaño de texto, porque creo que está muy pequeño y puede que se pierda de pronto un poco este trabajo. Entonces, si quieren, hagan una prueba rápida de impresión para evidenciar si se logra realmente ver, y no llevarse uno luego la sorpresa cuando imprima el definitivo. Lo que les mencionaba acá sobre explicar esas categorías puede ser en una hoja anterior. De análisis, y así uno entiende por qué escogieron esta, porque creen que son las más importantes. Eso me parece que también aporta mucho. Inclusive algo que uno ve que no deja que esto crezca más son estos elementos, ¿cierto? De pronto es que estos gráficos van al final, ¿cierto? Van al final, ya cuando uno hace como un resumen, ¿no?, de lo que le aportó esta revisión o este análisis comparativo, porque acá lo está rinconando la tabla, tanto aquí como acá, y de pronto no permite que se vea en el tamaño adecuado toda esta parte pues como de las plantas. Entonces me parece que está bien los gráficos, pero pueden revisar qué tanto es necesario ponerlos ahí, porque miren por ejemplo acá cómo empieza a quedar. Yo creo que esta letra ni siquiera está en 10, de pronto es un tamaño 9, está muy pequeña, y por el formato de la cartilla puede que no se alcance a leer y se pierda pues como este trabajo pues tan valioso que han hecho. Bueno, hasta ahí entonces llega el avance pues de la cartilla que enviaron. Si nos ubicamos, entonces vamos en la parte de categorías de análisis, y seguirían con esto que llaman paralelo entre referentes, que ya serían, me imagino que esos referentes externos. Estos serían más los locales, o sea que ya vamos terminando lo que es el segundo capítulo para dedicarnos al tercero. Entonces, los parámetros de esta entrega eran dos. El primero era la introducción, que ustedes de 10 puntos sacaron 10. La introducción considero que ya está lista.
y el avance de la cartilla que tenía 40 puntos, ustedes sacaron 37, es decir, tienen ya como un contenido adecuado de lo que necesitaba para este avance. Simplemente es como ajustar esos aspectos pues, de diagramación y desarrollar el último capítulo. Lo que vamos a hacer entonces para terminar o dar el último empujón a este proceso es, primero vamos a tener la última clase el próximo miércoles 22, sí, próximo miércoles 22 de mayo. Y además de eso, ustedes me van a entregar un nuevo avance para complementar la nota de seguimiento el 24 de mayo. ¿Por qué el 24 y no más tiempo? Porque hasta el 25 se puede subir el seguimiento. Entonces, lo que han venido avanzando desde el momento que enviaron este trabajo, más lo que logren avanzar de aquí a esa fecha, me lo envían, lo suben a la plataforma y con eso complementamos la nota de seguimiento dejándonos ya el último 25% que sería la entrega de esta cartilla que es para el 7 de junio, que ya hablaremos pues en detalle el día de la clase. Espero entonces que les sirvan estos comentarios y que puedan pues seguir avanzando de manera tan positiva.